Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Destino. Jaune Ark miró alrededor del campo de batalla, sus ojos una vez brillantes, del mismo color de los cielos pacíficos, ahora nublados y atenuados. Había cadáveres esparcidos por todas partes, con sangre aún fresca y coagulada, tiñendo las verdes praderas de Valean de un rojo apagado. A lo lejos, divisó uno que se elevaba desde las ruinas de Beacon y la aguja del Consejo. Lo que antaño eran símbolos de esperanza y orden, se habían transformado en monumentos a la desesperación y el caos. Jaune supuso que era apropiado, en cierto modo. Los faunos morían en masa, como los perros que se les acusaba de ser, y los humanos morían con la misma crudeza junto a ellos. No había ideología ni creencia en el contacto del acero frío y afilado ni en el fuego ardiente. No había Vale, ni Mistral, ni Atlas, ni Baco, ni ricos, ni pobres, ni sueños, ni esperanza. Yaciendo destrozados en el barro, todos eran iguales en la muerte. ¿Cómo pudo pasar esto? Una lágrima podría haber resbalado por la mejilla de Jaune si no hubiera estado ya entumecido por el dolor. Al asumir el control de Vale, Jaune comenzó de inmediato a trabajar para mejorar las relaciones entre humanos y faunos. Los trabajos eran lo primero, y dada la posibilidad de una guerra, se necesitaban cada vez más personas para manejar armas, construir fortificaciones y producir armas de fuego, por lo que ese problema se resolvió fácilmente por el momento. Ante las necesidades a corto plazo, Jaune impulsó los primeros pasos de la reforma educativa y derogó la legislación antifaunos. Sutilmente, comenzó a aplicar leyes y normas que incentivaban la socialización y la interacción entre humanos y faunos. Diablos, incluso había conseguido que las tiendas dieran descuentos a los humanos que acompañaban a los faunos y viceversa. Justo cuando su arduo trabajo finalmente estaba dando frutos, justo cuando finalmente podía ver la paz, fue sorprendido por una traición que nadie había anticipado. Milcíades Malaquita, la emperatriz sangrienta, flanqueada por tropas de asalto atlesianas, avanzó a grandes zancadas y se detuvo a unos pasos frente a él. Sus labios carnosos y brillantes se extendían en una amplia sonrisa. Miltia, graznó Jaune, ¿cómo pudiste? Apretando los puños, creí que éramos amigos. Lo siento, Jaune. Miltia ahuecó su mejilla derecha con su mano izquierda, mientras garras carmesí se extendían desde su derecha, pero, o sea, este juego es mío. Sin un solo instante de vacilación, pasó su garra por el cuello de su amiga. No. Jaune golpeó su cara contra la mesa con frustración. Lo habían engañado otra vez. Así termina el reinado del rey Jaune, se burló Miltia, mientras lanzaba otro maldito batallón de atlesianos a su reino en ruinas. Al parecer, no satisfecha con traicionar a su valle y burlarse de sus fuerzas armadas, Miltia se dignó a enviar más hombres a salar la tierra y mear en las ruinas. ¡Ay, pobre rey amarillo!, exclamó Melanie Malachite secándose los ojos con un pañuelo. Casi nunca te conocimos. Te vengaremos, amigo Jaune, cantó Penny, sujeta con cinta adhesiva a su silla para poder alcanzar la mesa. Remnant. The Game solo tenía espacio para 4, y ella y Melanie formaron equipo para que todos los miembros del refugio pudieran jugar. Había pasado poco más de una semana desde la operación en el campamento Omega. Poco más de una semana desde que garantizó la seguridad de los trabajadores rescatados a manos de Kepela Suremiller, un extraño jefe intermedio de colmillo blanco que llevaba gafas de sol sobre la máscara. Poco más de una semana desde que él, los gemelos y Penny se estrellaron en los bosques de Vale en una aeronave atlesiana y pidieron que los llevaran a Vale. Poco más de una semana desde que Ixion Jr., tras enterarse de lo que hicieron, se volvió un desastre paranoico y los metió a todos en su mejor refugio, no sin antes darle una paliza por alguna razón. En serio, Jaune no tenía ni idea de por qué Jr. estaba tan enojado con él en ese momento. Basándose en las divagaciones del grandullón, tenía algo que ver con convencer a los gemelos de que se quitaran los uniformes de colmillo blanco que llevaban para evadir la captura. ¿Qué pasaba con eso?
Al principio, le había fascinado la idea de que Junior tuviera un complejo secreto de túneles subterráneos, algunos de los cuales incluso estaban conectados a túneles de trenes abandonados, pero la novedad desapareció por una cosa. Fue tan jodidamente aburrido. No solo no había internet, tampoco señal, y apenas había nada que hacer. Al parecer, refugiarse en las casas seguras era una tradición familiar para los Malachite y Junior, pues eran muy conscientes de ello y habían traído entretenimiento consigo. Para Junior, era llenar su agenda de películas de acción sangrientas, y para los gemelos, juegos de mesa y videojuegos. Videojuegos que se guardaban para ellos solos. Fue allí, detrás de esas paredes secretas e insonorizadas, donde Jauneark descubrió un secreto cuidadosamente guardado, candente, íntimo y super sexy que los gemelos guardaban cerca de sus corazones. Ja 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 ja. Se rió Miltia mientras diezmaba sistemática y sádicamente a la gente de Junior con bandadas de nunca más, han sido, como, asesinados. Los gemelos eran unos completos y malditos idiotas. Con la mirada perdida, Jaune se giró hacia el padre de facto de los gemelos, y Junior le devolvió la mirada, como si nada en la vida deseara más que pegarse un tiro. Jaune lo habría hecho, pero su aura también habría arruinado el disparo. Hace poco más de una semana, si alguien le hubiera dicho a Jaune que debería estar atrapado en un lugar secreto con 3 hermosas chicas cuyas ideas de ropa de dormir iban desde solo una camisa y ropa interior de encaje hasta desnudo, se habría reído en su cara. Al principio fue genial, pero luego se dio cuenta de que a las gemelas también, al parecer, les gustaba usar calcetines y sandalias de goma en casa. De esas que no se podían ignorar. Aunque las gemelas estaban sin duda entre las mejores de Jaune, esto era simplemente, ¿qué demonios? ¿Qué diablos clase de pijama era ese? Pensó Jaune, seguro y cómodo en su mono azul brillante. Desnuda era Penny. Al final tuvieron que quitarle los trapos rotos que llevaba, y he aquí que cruzaron el valle inquietante tantas veces que ya ni siquiera tenía gracia. Donde su rostro, afortunadamente, estaba cubierto de piel, su torso simplemente, no lo estaba. Manchas de carne de distintos colores, en distintos estados de desgaste, rotura y putrefacción, bordes afilados, metálicos y oxidados que sobresalían de la piel, venas aún relucientes de polvo, nidos de insectos, telarañas y el efusivo ánimo de Penny, contribuían a transmitir una clara sensación de absoluta injusticia. Jaune se estremeció. Llevaba un tiempo sin comer tras ver arañas salir de la boca de Penny. Finalmente, Melanie arropó a Penny con varias mantas suaves, como si fuera un bebé y empezó a cargarla como si fuera un peluche. Eso, de alguna manera, ayudaba a contrarrestar el escalofrío. El miedo se combate con suavidad. Con Junior eliminado y Jaune extinto, los únicos jugadores restantes eran el Atlas Miltiano y la diarquía melapéntica de Vacuo. Melanie se removió en su asiento, ofreciendo a Jaune una generosa vista de sus piernas tonificadas y brillantes, y de sus vergonzosas sandalias amarillas de patito. Jaune volvió a golpearse la cara contra el escritorio. Una de las maneras en que pasaban el tiempo era jugando juegos de mesa y apostando tareas y tareas varias. La reciente pérdida de Jaune sería un par de horas más lavando platos, limpiando la casa segura y, limpiando los baños. No era que tuviera nada mejor que hacer, pero aún así. No odiaba limpiar, pero vamos, podía dejar la ducha impecable, pero Melanie se duchaba una vez y, de alguna manera, obstruía los desagües con su pelo largo, viscoso y negro. Era como aquella vez que renovaron la mansión y él y sus 7 hermanas tuvieron que compartir el mismo baño otra vez. Junior compartió una mirada con Jaune, sus oscuros iris reflejaban un dolor silencioso y sufrido. Jaune podía empatizar. Jaune suspiró. En 2 semanas, le había fallado a Viacom, había robado un caballo, había incendiado su casa, se había convertido en un terrorista internacional y probablemente había entrado en la lista negra personal de una de las personas más poderosas del mundo. Jaune levantó la vista al cielo, o en este caso, al techo, y murmuró: «Oye, al menos no hay forma posible de que mi vida pueda empeorar». Arco de la Revolución. Capítulo 10. Destino. El verdadero colmillo blanco imagina un mundo libre de divisiones y discriminación, donde todos puedan vivir en igualdad de condiciones.
El verdadero colmillo blanco defiende la verdad y la justicia, y cambiaremos Remnant. Sin embargo, nada se puede lograr sin ofrecer algo a cambio. La revolución requiere mártires, y nosotros la necesitamos. Los consejos están podridos y sus pueblos, corruptos. Con una mano, claman por la paz, y con la otra, sostienen el látigo. Deben pagar. Tendremos nuestra venganza, tendremos nuestra justicia. Somos el colmillo blanco y vamos a cambiar el mundo. Necesitamos justicia, la justicia requiere revolución, y la revolución requiere sangre, y tendremos sangre, de una forma u otra. Adam Taurus, la bestia negra. El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores. A ustedes, los faunos, se les asignaron los roles de oprimidos, revolucionarios y terroristas. Yo, en cambio, nací humano y crecí como un arca. Durante toda nuestra vida, nosotros, los faunos, los humanos, los cazadores y el consejo, nos hemos limitado a representar nuestros papeles, y lo trágico es que la mayoría ni siquiera lo sabemos, obedeciendo ciegamente la corriente. Pero ya no. Ya hemos superado eso. No somos marionetas ni peones de nadie. Si el destino exige que nos rindamos y lo aceptemos con calma, entonces con nuestras espadas cortaremos los hilos del destino y con nuestras almas iluminaremos el camino hacia un nuevo futuro. Somos el nuevo colmillo, y somos la llama. Jaune Ark, el rey peón. Ark, hombres. Cinderval, la chica del cartel no oficial de Tylenol. Especialista Winter Schnee. La especialista Winter Schnee se esforzó por no inmutarse ante las palabras tranquilas e impasibles. La heredera Schnee no era ajena a la intimidación, cortesía de su padre y sus cómplices, pero esto era completamente diferente. Su padre le hablaba con la fría furia de un invierno atlesiano si ella mostraba la más mínima debilidad, la más mínima imperfección. Enemigos, ya fueran cazadores o terroristas, intentaban proyectarse como superiores para intentar infundirle miedo. La mayoría de los hombres de negocios que había conocido ardían de indignación cuando ella les hacía tratos duros. El hombre sentado frente a ella, sin embargo, el general James Ironwood era, como su nombre lo indicaba, rígido, sin emociones, una máquina. Su voz no delataba ninguna frustración, y su lenguaje corporal, sentado muy erguido en una silla alta, con los codos apoyados en un escritorio de metal y las manos juntas, no implicaba nada. Donde los ojos de su padre habrían penetrado, los del general miraban con indiferencia. Winter ya lo había visto en combate, lo había visto destrozar a Grimflesh con sus propias manos, y su expresión era la misma entonces que ahora. Incluso mientras Winter daba su informe, ni siquiera vio al general parpadear. Déjame aclarar esto, dijo finalmente Ironwood. Un agente extremadamente competente de colmillo blanco, un miembro masculino completamente desconocido de la familia Ark, logró robar el prototipo del Paladín 290. Winter hizo una mueca. Sí. Maldito Ark. Cada vez que Winter oía ese nombre, recordaba las humillaciones que había sufrido en sus cálidas manos. No podía hacer muecas delante del general, así que tuvo que conformarse con morderse los labios con tanta fuerza que casi le hizo sangre. Algún día se vengaría. Le pagaría con creces. Imaginó los burlones ojos azul cielo del Ark, abiertos como platos, implorando su misericordia. Destrozaría su armadura y espada, y rasgaría su elegante capa. Lo desnudaría por completo y le azotaría la espalda hasta que la carne se desprendiera del hueso. Casi podía sentir la salpicadura de su sangre caliente en la cara. Podía saborearla en los labios y robar los prototipos fallidos del proyecto Penny que te envié allí para buscar. Winter volvió a la realidad. Sí. Y robarte el control de la base, usando las defensas automatizadas del Omega como si fueran suyas. Winter se estremeció y dijo, sí. Y robar tu aeronave personal, equipada con la última tecnología de aviación conocida actualmente por Remnant. Afirmativo. Y robar el polvo de todo un campo de trabajo. Bueno, no estaba allí cuando miré las reservas. Y robar 2000 trabajadores fauno. Sí, señor. Y robar aproximadamente la mitad de tu fuerza de tarea, dejándolos prisioneros del colmillo blanco. Así es, señor. Y robarte el corazón, y poco después tu ropa. Sí, espera, ¿qué?
balbuceó Winter. Ironwood frunció el ceño levemente. Así que parece que hay algo de cierto en lo que dicen algunos supervivientes. ¿Supervivientes?, exclamó Winter, con el corazón latiendo con una mezcla de sorpresa, indignación y alivio. No perdió a más de la mitad de sus hombres. Esto era increíble, esto era. Sí, sobrevivientes, continuó Ironwood, supervivientes que también dicen que intentaste dispararles mientras pedían ayuda. Imposible. Winter golpeó el escritorio de Ironwood con el puño. Mentiras y calumnias. Yo no hice tal cosa. Los registros de su nave discrepan, suspiró Ironwood. También hemos verificado la identidad de esos soldados. Eran miembros de su grupo de trabajo. Jamás haría algo así, y mucho menos a los soldados bajo mi mando. Winter se puso rígido. Mientras el Ark intentó proponerme matrimonio, le aseguro, señor, que no me he comprometido. Por un breve instante, un destello de irritación se reflejó en el rostro de Ironwood. Fue un pequeño tic, apenas un leve entrecerrar los ojos y fruncir el ceño. El invierno lo encontró aterrador. Tus mejillas se ponen rojas, narró Ironwood, tu corazón late más rápido y tus pupilas se dilatan cada vez que se menciona la palabra arco. Ark. Winter se animó, lo agarró por su lindo cabello y lo sumergió en... Exactamente, gruñó Ironwood, justo así. Estábamos hablando de supervivientes, interrumpió Winter, con muchas ganas de cambiar de tema. Llegaron antes que tú. Ironwood se pellizcó el puente de la nariz, en un vuelo de pasajeros estándar desde Vale. Se escaparon del colmillo blanco. Jadeó Winter. Los ojos de Ironwood se cerraron lentamente. En esos últimos minutos, Winter había despertado en él la mayor emoción que el estoico general había mostrado en años. Al parecer, parecía como si hubiera mordido algo agrio. Colmillo blanco los dejó ir. El invierno parpadeó. Dejarlos ir, repitió ella en voz baja. Y pagaron los billetes de dirigible, aparentemente. Si el general no hubiera estado allí, Winter se habría arrancado el pelo con frustración. Según ellos, continuó Ironwood, y cito textualmente, solo querían regresar a buscar sus cosas, o porque tenían familia en Atlas, o porque querían renunciar en tu cara. Ironwood se inclinó hacia adelante y le dirigió a Winter la mirada más desconcertante que había recibido en su vida. Dicen que el resto desertó, Schnee. Ironwood pronunció cada palabra con cuidado. Casi la mitad de tu equipo se unió a una organización radical, extremista y terrorista que supuestamente los odia. La garganta de Winter se secó. Ironwood se desplomó en su silla, luciendo por una vez más como el hombre mayor que era en lugar de su personaje habitual como modelo de excelencia militar. Actualmente, esos hombres están detenidos, vigilados, bajo estricta censura, y probablemente permanecerán así hasta que sepamos qué hacer con ellos. Ironwood se tapó la cara con la palma de la mano. O bien niegan o se niegan a divulgar información sobre el colmillo blanco. Aún así, a pesar de todas esas molestias, supongo que deberíamos estarle agradecidos. Agradecido, señor. Este hombre encontró y explotó a fondo casi todas las debilidades de nuestras defensas. La mirada del general se endureció. Nos habíamos vuelto arrogantes gracias a nuestros droides de combate y al comando centralizado de la IA, y él nos castigó por ello. Creíamos que nuestras capacidades de ciberguerra eran inigualables y él las desmanteló en minutos. Poco después de regresar al cuartel general, la interrogaron y le informaron que, no, la investigación de P que la habían enviado a obtener no era un arma apocalíptica capaz de controlar máquinas. En serio, los científicos se rieron de ella. Al parecer, la investigación era un intento de crear una máquina generadora de aura. Lo que significa que Ark tenía la capacidad de asumir el control directo en cualquier momento. Él solo quería follar con ella primero, el bastardo. Sin embargo, las implicaciones seguían siendo aterradoras. Si él hubiera decidido desatar sus planes en un centro de población más grande con una guarnición de caballeros atlesianos, digamos, cualquier ciudad dentro de las fronteras atlesianas, podría haber masacrado a millones. Sin embargo, en lugar de cometer genocidio, lo usa para atacar un lugar insignificante, y en lugar de mantener ese poder en secreto, simplemente lo anunció abiertamente a un especialista atlesiano, precisamente, un especialista atlesiano al que perdonó.
¿Qué está tramando? Ya he tomado medidas para asegurarme de que esto no vuelva a suceder, declaró Ironwood, apretando los puños. He ordenado a nuestros ingenieros que descentralicen el mando de la IA en lugar de centralizarlo en un único centro de mando. Me he puesto en contacto con los ejércitos baleanos, mistralianos y vacuanos, así como con los directores de Viacom, Aven y Shade. El general miró con dureza a los ojos azul y a lo de Winter. He duplicado la guardia estacionada en cada CST, y ahora al menos un cazador patrulla allí en todo momento. El espíritu del invierno se elevó. Esto nunca volvería a suceder. ¿Qué hay de Viola e Índigo Arc? Preguntó Inter. No una, sino dos de las hijas de Alexander Arc trabajaban para el departamento de I+D de Atlas, y debieron ser sus informantes en el campamento Omega. Todavía estamos intentando obtener una identificación positiva del nuevo líder de FAM, suspiró Ironwood. ¿Aún no tenemos uno? Winter levantó una ceja. Todavía no tenemos ni idea de su aspecto exacto. Los supervivientes dicen que, y cito textualmente, mide más de 2,5 metros, lleva una capa blanca impresionante y tiene una voz que retumba como una tormenta. Ironwood se encogió de hombros. He enviado hombres a registrar el campamento Omega en busca de grabaciones, pero al parecer no sobrevivió nada al Green. Creo que luchaste contra él personalmente. ¿Cómo lo describirías, Schnee? Bonita fue la primera palabra que me vino a la mente. Winter negó con la cabeza. Cabello rubio y ojos azules, decidió Winter. Factores jóvenes y elegantes. Diría que tenía entre 10 y 20 años, aunque es difícil saberlo, ya que su capa blanca ocultaba gran parte de su figura. Cabello rubio y ojos azules, pero los Arcs no son los únicos en Remnant con esos rasgos. ¿Y qué hay de sus armas? Espada y escudo blancos, sencillos y escasamente decorados, pero no parecen poseer las lujosas decoraciones, los intrincados mecanismos ni las transformaciones mecánicas que caracterizan a las armas Arc, admitió Winter. Aún así, me resultaban familiares. Ironwood asintió antes de hablar. Es realmente sospechoso. El momento de este ataque coincide con la repentina ausencia de Viola Arc e Índigo Arc. Acababan de llegar hace unos momentos y, como precaución, las he puesto bajo vigilancia. Ironwood sacó un juego de carpetas de un cajón. Tenemos que mantener esto en secreto. No solo podríamos estar acusando a una familia prestigiosa y bien conectada, sino que también revelaremos que una de nuestras bases acaba de ser invadida y destruida. ¿Qué pasa con Ospin? Insistió Winter. Le informamos de esto. Lo haré, en cuanto tengamos información concreta sobre nuestro enemigo, asintió Ironwood. Además, tenemos algo de tiempo, como mínimo. Es el comienzo del semestre y Vale organiza el Festival Vital. Ospin probablemente estará muy ocupado organizando y asegurando estos eventos. Winter aceptó a regañadientes. Aunque estaba segura de que Índigo y Viola Arc habían traicionado a Atlas, la familia Arc seguía siendo un fuerte aliado de un camarada aún más poderoso, Ospin. Estaba segura de su culpabilidad, pero supuso que era necesario ser sutiles si no querían despertar las sospechas y la ira de Ospin. Eventualmente cometerían un error. Aún así, todo en esta situación era un error. Con cada victoria, el Colmillo Blanco anunciaba públicamente y en voz alta sus victorias sobre las fuerzas de la tiranía humana, con retórica incendiaria y condenas mordaces. Winter esperaba enfrentarse a una pesadilla de relaciones públicas a su regreso, tanto por la revelación del campamento Omega y las turbias prácticas comerciales del SDC, como por la incapacidad de Atlas para proteger sus intereses. Sin embargo, el Colmillo Blanco, si es que realmente fue el Colmillo Blanco en primer lugar, permaneció en silencio. Sabía que ese rumor corría entre los cazadores en entrenamiento, los ejércitos y los consejos, pero si el Colmillo Blanco no decía nada, ellos tampoco lo harían. El Colmillo estaba aumentando su violencia en los 4 reinos, y lo último que necesitaban era provocar más ataques de los Grimm, anunciando su fracaso y perdiendo la confianza pública. Eso es todo, asintió el general Ironwood. Ve a descansar. Debes estar agotado por el accidente de tu nave en las tierras Grimm, y por tener que luchar para volver a Atlas. A pesar de la incorrección, Winter dejó escapar un suspiro de alivio.
En ese momento, solo deseaba una ducha caliente, una comida caliente, un poco de tinto mistraliano y una cama calentita. Ah, y la figura destrozada de Jaunerk a cuatro patas, lamiéndole los pies. Pero eso podía esperar. Se dirigió a la puerta. Un momento, Schnell. Winter giró sobre sus talones y enderezó la espalda. Sí, General Ironwood, señor. El general le entregó la carpeta que había sacado de su archivador. Perplejo, Winter lo abrió. Su conducta en el campo de batalla fue inexcusable, dijo Ironwood con tono mesurado. Y aunque se encontraba en circunstancias atenuantes, aún así disparó contra el personal militar de Atlesia, sus propios hombres, en medio de la confusión. Pero el arco tenía la investigación robada, balbució Winter. Pensé que la usó para usurpar el mando del paladín. Es por eso que te vas a librar con una palmadita en la muñeca en lugar de un juicio marcial, dijo Ironwood frunciendo el ceño. Considérate en libertad condicional, especialista Schnell. Winter escuchó algo romperse en su cabeza, junto con la risa de una voz que sonaba como la de su padre. Ella tenía F. Fai. Había fracasado. Falló. Fail. Ella sabía que había fracasado en ese entonces pero... Un destello de memoria. Cabello dorado, ojos azul cielo y esa sonrisa absolutamente exasperante. Algo furioso, caliente, a diferencia de su habitual furia fría, hirvió en su interior y salió de su boca en un susurro. Todo esto es culpa tuya, Jaunerk. Polvo. Nadie recordaba con exactitud quién empezó a llamarlo así, aunque la implicación con el elemento primordial del que se decía que surgió el hombre era evidente para todos. El polvo, un recurso natural, se utilizaba como propulsor energético predilecto en Remnant. No es que tuvieran muchas opciones. Era muy superior a fuentes como el carbón, y más barata y eficiente que la energía solar y eólica. A diferencia de la energía hidroeléctrica, el polvo no requería adentrarse en abismos infestados de Grimm, porque, como regla general, cualquier gran masa de agua en la naturaleza probablemente estuviera repleta de Grimm acuáticos. El polvo ayudó a la humanidad a contrarrestar las hordas de Grimm. El polvo alimentaba hogares y ciudades, hacía funcionar los coches y mantenía las máquinas en funcionamiento. El polvo alimentaba armas automatizadas y robots, y se usaba en la munición de los cazadores para combatir a los Grimm. No era exagerado decir que el polvo era el elemento vital de Remnant, y aún así, a pesar de toda su importancia en la sociedad, todo el mundo no sabía nada sobre el tema. Arco Índigo de los Siete levantó la vista de su última obra. Para el ojo inexperto, era un simple lingote de metal plateado, pero para ella, era un paso más en la comprensión de las conexiones entre el polvo y el aura, entre el remanente y la humanidad. El polvo podía usarse en su forma más básica y cristalina como fuente de energía o, como hacían sus otras hermanas, como explosivos improvisados. También podía usarse en una forma refinada y más fácil de usar, como pólvora, para rellenar cartuchos de munición o inyectarse en armas. Como miembro de la familia Ark, con sus tan alabadas y presumidas armas Ark, Índigo sentía que, salvo ella y su hermana, nadie más en Remnant podía abordar este tema. Los Grimm eran poderosos. Sus mandíbulas y músculos podían triturar el acero común con facilidad. Las espadas y la munición común eran prácticamente inútiles hasta que la humanidad descubrió cómo rehacerlas, fusionando polvo y metal. Junto con las propiedades del aura y el descubrimiento de las aplicaciones más destructivas del polvo, las armas allanaron el camino para el auge de los cazadores. Las armas servían como conductos para el aura, gracias al polvo que artesanos como ella habían imbuido cuidadosamente en el metal. Con el aura fluyendo a través del acero impregnado de polvo, las armas podían empezar a resistir incluso ante la fuerza superior de los Grimm. Sin embargo, ese no fue el único caso en el que el polvo y el aura se unieron para crear algo más. Los cazadores usaban sus semblantes incluso fuera del combate, y para ellos era tan natural como caminar y respirar. Al igual que el aura, los semblantes podían usarse sin polvo. Sin embargo, al inyectar polvo en el intermediario, el arma, de alguna manera, transformaba el semblante, transformaba el alma. Índigo frunció el ceño. Quizás no cambió el alma, sino que solo invocó la fuerza potencial que siempre había poseído.
El polvo se acumuló sobre la semblanza, otorgándole nuevos poderes sin cambiar su identidad ni alterarla drásticamente. Aquí era donde su investigación y la de Viola entraban en juego. ¿Hasta qué punto el polvo afectaba al alma? El polvo en sí mismo funcionaba de forma diferente para cada individuo. Algunos cazadores podían obtener más impacto de cierto tipo de polvo, mientras que otros simplemente no podían usar un tipo específico. Lo primero que necesitaban era establecer algún tipo de tendencia. El alma se veía afectada por muchos factores. La mentalidad, el estado de ánimo y los pensamientos de la persona en ese momento afectaban considerablemente al alma y, por lo tanto, al aura. Un fuerte y poderoso impulso de matar, por ejemplo, se traducía en un aura que aumentaba sutilmente la capacidad de explosión de los músculos, incrementaba las propiedades destructivas de las balas de polvo e incluso afinaba el filo de las armas. Para ello, habían comenzado a fabricar armas idénticas con diferentes polvos, metales y proporciones, todas para ser empuñadas por un solo grupo de cazadores. Cada arma demostraría ser igual en manos diferentes, o ciertas armas desplegarían un potencial latente que otras no podían. Por supuesto, también podrían fabricar otros conductos a partir de aleaciones de polvo experimentales aparte de armas, pero estos simplemente no infundían un miedo justo y espantoso en sus enemigos como los bumeranes transformadores y sobrecompensadores de espadas, motosierras y bazucas. Índigo dio un suspiro melancólico y sus ojos inconscientemente se dirigieron a una fotografía enmarcada de su familia, específicamente, a Jaune. Ella y Viola estaban emocionadísimas por forjar un arma personalizada para su adorable hermanito, pero se decepcionaron muchísimo cuando él simplemente se apoderó de Cross y Amores. Fue como si las invitaran a un buffet con todo disponible y luego tuvieran que elegir la comida para perros. Y ahora Jaune estaba desaparecido, presumiblemente secuestrado. Papá los mataría, y con suerte lo haría antes de que mamá se enterara. ¿Y qué hay de Jaune? Dios mío, seguro que estaba aterrorizado. ¿Y si la habitación donde lo tenían estaba a oscuras? ¿Y si no le habían traído su pijama? No puede dormir sin su pijama. Necesita su pijama, su mantita, abrazos, cariño, cuentos y griega. Índigo fue interrumpida de sus pensamientos cuando Viola tosió de repente. Índigo se dio la vuelta y se quitó las gafas de seguridad para observar a su hermana. Sabía con certeza que ella y Viola gozaban de perfecta salud desde que regresaron del trabajo de Vale. Viola siguió tosiendo, sus ojos se encontraron con los de Índigo. Su gemela tenía los ojos muy abiertos y la miraba frenéticamente. ¿Qué le pasaba? Si Índigo no lo sabía, Viola estaba. Los ojos de Índigo se abrieron de par en par, estaba tratando de decirle algo. Los 7, bueno, los 6, porque Bianca estaba desempleada y cambiaba de trabajo. Se reunían regularmente para establecer códigos y gestos secretos. ¿Acaso Viola creía que las vigilaban, incluso en uno de los lugares más seguros de Atlas? Índigo volvió a trabajar con mucha calma. Con indiferencia, se llevó las manos al cuello de la bata. ¿Qué pasa? Quería decir el gesto. La tos de Viola se calmó, y desde su reflejo en el espejo que Índigo tenía en su mesa, Índigo pudo ver a Viola quitarse los anteojos y mirarlos como si buscara una mancha. Nos están vigilando. O eso o alguien guapísimo la estaba observando. Índigo bostezó. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Viola inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Índigo levantó su espejo, haciendo como si se arreglara el pelo, mientras observaba con atención en esa dirección en busca de alguien sospechoso. Efectivamente, había unos 6 hombres y mujeres con batas de laboratorio mirándolos a ambos disimuladamente. Bueno. Si Atlas los estaba vigilando así, era muy probable que sus estaciones de trabajo también estuvieran intervenidas. Ella tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, imitando el movimiento de un insecto. ¿Estamos molestos? Viola se crujió el cuello. ¿Eres estúpido? Ah, sí, claro. Por eso se comunicaban así, ¿verdad? Claro que Viola se daría cuenta de que los estaban monitoreando primero. Su semblanza podía detectar hasta el más mínimo rastro de aura y, por extensión, de polvo. Probablemente detectó a los bichos y a quienes los monitoreaban desde el principio. Sus semblanzas eran la razón por la que eran especialistas en su campo.
Ella era telequinética, lo cual fue de gran ayuda durante la creación de aleaciones personalizadas, y Viola podía detectar, con precisión milimétrica, cualquier reacción que el aura pudiera tener con el polvo. Así que Atlas los estaba monitoreando, pensó Índigo. Se devanó los sesos buscando posibles razones. Cumplían con su deber y, de hecho, estaban avanzando considerablemente en su investigación. O quizás, la mansión secreta de la familia Ark, quemada hasta los cimientos, su amado hermano, desaparecido, y tan pronto como regresan a Atlas, son puestos bajo vigilancia. El momento fue simplemente demasiado bueno. Bajo su aire de indiferencia, Índigo se enfureció. Ella y Viola habían servido fielmente al general Ironwood durante años. Sus contribuciones al proyecto Penny fueron enormes, y esta sospecha era la forma en que iban a ser recompensadas. O quizás era cierto que Atlas había sido quien secuestró a Jaune e incendió su casa. Era evidente para cualquiera con dos dedos de frente que Atlas últimamente se había desvivido por complacer los caprichos del SDC, y que la familia Ark se había opuesto desde hacía tiempo a sus políticas desastrosas. No le extrañaría que esas zorras frías tomaran como rehén a un niño inocente. Muy poca gente sabía de la existencia de la mansión Ark. Oswin lo sabía, así que Ironwood podría saberlo. Si Ironwood lo sabía, entonces su perro faldero Schne sin duda lo sabía. Índigo adoptó una expresión de fría indiferencia. Independientemente de si la vida de Jaune estaba en juego, debían mantener la calma y no cometer ninguna estupidez. Viola estaba leyendo unos papeles, pero Índigo pudo ver una de sus manos abriéndose y cerrándose rápidamente, imitando el gran estallido de una explosión. ¿Reportar a Rouge? Índigo cerró los ojos por apenas un par de segundos. Al igual que Glinda Godwitch, Índigo Ark era telequinética. A diferencia de Glinda Godwitch, no podía levantar toneladas de escombros y rehacer los enlaces moleculares que los unían como un niño hiperactivo con superpegamento. Además, a diferencia de Glinda Godwitch, el alcance de la semblanza de Índigo era mucho mayor. Mientras que Glinda podía ejercer control sobre todo a su alrededor, con suficiente concentración, Índigo podía tocar cualquier lugar del reino. Siempre y cuando supiera dónde mirar, claro. De lo contrario, tendría que tantear el entorno con su semblante, como un ciego. Mientras que la semblanza de Glinda era como un conjunto de brazos invisibles, la semblanza de Índigo era el dedo meñique de una niña pequeña. Podría decir con sinceridad que su semblanza era la capacidad de tocar. Pasó este dedo mental fuera de su laboratorio, sintiendo, buscando en los alrededores hasta que encontró lo que buscaba. Un pergamino abandonado, perteneciente a un joven estudiante de secundaria que dormitaba en la biblioteca. Rápidamente, empezó a redactar un mensaje y lo envió al número secreto que Rouge usaba ese mes. No podía ver lo que había escrito, pero había revisado mentalmente suficientes pergaminos como para estar segura de que el mensaje era correcto. Oye, Crimson, tenías razón sobre Atlas. Hay un montón de bichos aquí arriba a pesar del frío. Lo tenemos fácil comparado con Vale, qué lástima que haga un frío de cojones aquí arriba. Escribió. Rouge, tenías razón sobre Atlas. Me fastidió. Dado que todas las comunicaciones entre reinos pasaban por el CST, era muy probable que sus mensajes y llamadas también estuvieran siendo monitoreados. Más vale prevenir que lamentar. Apenas pasaron unos segundos hasta que Índigo abrió los ojos, asintió y volvió a trabajar. La vida de su hermano estaba en juego. No podían permitirse actuar precipitadamente. Aunque Atlas actuaba de forma sospechosa, al final no tenían pruebas de que el Reino del Norte tuviera cautivo a Jaune, o eso esperaba sinceramente Índigo. Si lo hicieran, ella y su familia quemarían el lugar sin pensarlo dos veces. Hasta los cimientos, maldita sea. Los concejales, ya fuera por su posición o por ser cobardes, buscaban mantener los reinos lo más estáticos e inmutables posible. El ejército atlesiano, que actualmente servía como la principal fuerza policial de Remnant, no tenía más remedio que asegurar que su polvo siguiera fluyendo. El SDC, ya fuera por ser monstruos corruptos y amorales que solo buscaban ganancias, o porque sabían que su polvo era lo único que impedía la caída de Remnant, no tuvo más remedio que continuar su camino. Al final, si Atlas realmente se llevó a Jaune, no podría culpar a ninguno de ellos por hacerlo.
Su familia era una poderosa opositora política a todos sus planes. Aún así, no podrían culpar a los Arks por destrozar a Atlas si le hacían algo a Jaune. Al final, la familia era lo único realmente valioso que tenían en este maldito mundo. Eso fue lo único en lo que los Arks y los Schnee pudieron ponerse de acuerdo, al menos. Espera, Jaune, Índigo cerró los ojos, te buscaremos por todas partes. Te salvaremos, hermanito, donde quiera que estés. Jaune se rió, un poco maniáticamente, en las calles de Vale, disfrutando de la cálida y brillante luz del sol que le habían negado durante una semana. Había recibido miradas extrañadas de varios transeúntes, tal vez porque estaba armado hasta los dientes, o tal vez por las risas espontáneas, pero honestamente, a Jaune no le importaba un comino. Él era libre. Esas tres hermosas palabras no dejaban de resonar en su cabeza. Nada de dejarse llevar por las locuras de Colmillo Blanco, nada de gemelos mandándolo, ni ángeles de nieve sádicos, estúpidos y sexys intentando meterle cosas. No, era libre, jodidamente libre. El hecho de que Atlas ni siquiera fuera tras él fue la guinda del pastel. No lo puedo creer, murmuró Junior mientras asimilaba el informe de sus informantes. Atlas no se está cagando de miedo al ir a por ti. De verdad. Exclamó Jaune. Bueno, esto era genial. Inesperado, pero genial, y Jaune no iba a mirarle las caras a un caballo regalado. Espera un minuto, ¿dónde diablos estaba Albus? Jaune gimió. Esto era otra cosa que tendría que hacer. Albus era su responsabilidad ahora, después de todo. Ojalá el caballo no defecara por todo Vale. Entonces, ¿esto significa que ya puedo salir, no? Preguntó Jaune, medio suplicando, al hombretón. Los gemelos dormían, y Penny estaba, siendo Penny. Penny parecía divertirse recargando energías conectando sus tentáculos a los enchufes y causando espeluznantes cortes de luz cuando nadie le prestaba atención. Jaune recordaba haberse cepillado los dientes, solo para que las luces parpadearan, y cuando volvieron a encenderse, sus ojos se fijaron en la pálida aparición de brillo fantasmal que le sonreía desde el espejo. Terminó dando una paliza en el baño, lo que hizo realidad sus miedos de tener que compartir el baño con las gemelas, más específicamente, Melanie. Luego estuvo la vez que los gemelos lo echaron de la cama y durmieron en su habitación tras el último intento de Penny de moverse sola. Intentó usar sus cables para balancearse, con el aspecto de una mujer desmembrada, boca abajo, colgando de las entrañas mientras sus ojos ardían con una luz infernal. No es para tanto. Tenía que irse, joder. Tenía que largarse mientras dormían, antes de que se dieran cuenta de que había abandonado sus tareas. Con sandalias o sin ellas, los gemelos aún podían patearle el trasero, y él era el tipo con armas y armadura. Más o menos, Junior se rascó la barba. Supongo que volveremos al club esta noche. Tenemos que supervisar las reparaciones. ¡Genial! Jaune se acercó lentamente a la puerta, con las cosas ya empacadas y Cross y Amors colgado a la cadera. Atlas no está haciendo nada evidente todavía, y los Fang tampoco. Ajá, aún estaba jugando con las complejas cerraduras de la puerta de acero. Así que mejor mantén un perfil bajo. Asegúrate de no. Entendido, Jaune logró abrir uno y pasó al siguiente. Amarillo. Considéralo hecho, Junior. Jaune no pudo averiguar qué botón estaba abierto. Amarillo. Jaune parpadeó y miró hacia atrás. Seguro que no vas a venir con nosotros. Junior se puso las manos en las caderas. Vale es un lugar bastante grande, y no estamos en las, zonas más seguras de la ciudad. Jaune sonrió. No te preocupes, Junior, puedo cuidar de mí mismo. En realidad, me preocupaba más que te perdieras. Jaune se detuvo un momento y luego se encogió de hombros. ¿Funcionará? No funcionó. Jaune dio otro paso hacia las calles desconocidas antes de darse cuenta de que estaba completa e irrevocablemente perdido. Pero eso no le afectó en absoluto su buen humor. Con sus profundos ojos azules brillantes y una nueva determinación, se dirigió hacia la ciudad. Iba a convertirse en un héroe. Si algo aprendió del incidente del campamento Omega, fue que necesitaba fortalecerse. Necesitaba a Beacon.
La situación con los Fauno era más grave de lo que imaginaba, y necesitaba a Viacom para obtener el poder y los contactos necesarios para resolver el problema. Y para llegar a Viacom, necesitaba hacerse más fuerte. Hombre, necesitaba hacerse más fuerte, cada vez más fuerte, pero Jaune no se rendía. La respuesta era simple. Necesitaba un tutor. No tenía mucho dinero desde que le había tirado la cartera a la anciana, a quien le había pedido prestado a Albus, pero eso no lo detendría. Mendigaría si fuera necesario. Pero ¿dónde iba a encontrar un buen tutor de combate con quien hablar? Diablos. ¿Dónde estaba en primer lugar? Jaune suspiró. Nervioso no serviría de nada. Necesitaba calmarse y pensar. Jaune respiró hondo, saboreando el aire fresco tras estar encerrado bajo tierra tanto tiempo. Después de tantas situaciones de riesgo en Omega, poder relajarse sin que nadie intentara asesinarlo era un tesoro. Caminando tranquilamente, se detuvo para disfrutar de cada pequeño aroma, el aroma del pan recién horneado de las tiendas a su derecha, la fragancia de las flores y los capullos por los que era conocido el reino del sur y malvaviscos. Con los ojos aún cerrados, Jaune frunció el ceño, aferrándose al olor como un sabueso mientras olfateaba el aire. El extraño aroma olía a malvaviscos, mezclado con el aroma terroso del otoño. Abrió los ojos, cuando lo hizo, apenas pudo encontrar de dónde provenía el olor a medida que el bullicio de la mañana aumentaba. Intrigado, Jaune volvió a cerrar los ojos y decidió confiar únicamente en ese olor para navegar. Jaune caminó directamente hacia el origen de ese peculiar aroma. Además de los malvaviscos y el aroma relajante de las plantas otoñales, percibió un toque de ozono y algo metálico. Olía dulce, hogareño y familiar, pero a la vez fresco y fresco. Ahora se estaba acercando al olor. Jaune mantuvo sus manos estiradas frente a él de manera protectora después de chocar contra una pared. El ritmo se aceleraba, y con cada paso, el olor se acercaba cada vez más. A punto de echar a correr, Jaune chocó contra algo blando, pero firme e inflexible, y cayó de culo. Se escuchó una voz femenina que Jaune estaba deprimido al admitir que era suya. ¡Ah! Vino otra voz femenina, más varonil y más fuerte de alguna manera. Jaune abrió sus ojos azul cielo y miró hacia arriba, sorprendido, y vio unos orbes verdes vivos, inteligentemente enmascarados por unas gafas de sol anodinas. Jaune parpadeó. Tras la montura de intensos tonos, los ojos esmeralda también parpadearon. Aún sin comprender y tendido en el asfalto, Jaune parpadeó de nuevo. Su cerebro, al reanudar sus funciones hasta cierto punto, se dio cuenta de que debía de haberse topado con alguien tras correr con los ojos cerrados. Jaune hizo una mueca. Supuso que debería alegrarse de no haber sido atropellado por un coche o algo así. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Dios mío, se chocó con alguien. Oh Dios mío, lo siento mucho, empezó a decir Jaune. Lo siento. Lo interrumpió la muchacha, ofreciéndole una mano. Espera, ¿qué? Al aceptar la mano extendida, Jaune observó la apariencia de la chica. Además de las grandes y gruesas gafas de sol que llevaba, también llevaba una boina que le cubría el pelo, una gruesa bufanda de lana que le ocultaba casi todo el rostro, un abrigo color canela que le llegaba hasta las rodillas y una enorme mochila, tan grande como ella, colgada a la espalda. Jaune ladeó ligeramente la cabeza. Era el comienzo del semestre, pero seguramente no hacía tanto frío como para exigir ropa tan pesada. Aún así, se veía muy elegante, ¿y quién era Jaune para hablar de moda? Él agarró su mano, sorprendido de lo fuerte y callosa que era a pesar de su apariencia suave. No necesitas disculparte, Jaune le dio una sonrisa tímida, fui yo quien chocó contigo. Oh. La niña se estremeció, visiblemente, lo siento. Jaune no era ligero, con su espada, armadura y mochila, pero ella lo levantó sin esfuerzo, a pesar de lo que sin duda era una pesada carga en su espalda. Jaune le frotó la nuca. La chica se sonrojó un poco y mostró una sonrisa agradable y enérgica. A diferencia de las sonrisas condescendientes que Jaune estaba acostumbrado a recibir, su sonrisa era genuina, y, se atrevería a decirlo, era guapa. Pero lo más notable fue el hecho de que ella aún no soltó su mano. Ah. Ella pareció darse cuenta también y apartó la mano rápidamente, lo siento. El corazón le dio un vuelco. Esta era su oportunidad de hacer amigos.
Esta era su oportunidad de hacer amigos normales, no terroristas, no pesadillas, no babosas. Oh Dios, incluso empezaba a sonar como Penny. Antes de que pudiera retirar la mano, Jaune la sujetó con ambas manos como un hombre que se ahoga se aferraría a un salvavidas. Los vívidos ojos verdes de la chica se abrieron de par en par y lo miró. Jaune le dedicó la sonrisa más cálida que había hecho en su vida. Me llamo Jaune Ark. Corto, dulce, fácil de pronunciar. ¿Cómo te llamas? El efecto de esa declaración fue inmediato. Entre sonrisas y sol, el humor de la niña cambió por completo y, de repente, parecía vacilante y nerviosa. Jaune gritó para sus adentros. ¡Ay, mierda! Lo estoy haciendo otra vez, como aquella vez que su hermana Zafiro me preguntó si su vestido la hacía parecer gorda, o aquella vez que Siena me preguntó quién era mi hermana favorita, o como aquella vez que... Prna, murmuró, en voz baja. Piraña, dijo Jaune con expresión seria. Pirene. Pirene, murmuró en voz baja. Es un placer conocerte. Sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro, y mientras se encontraba con la mirada de Jaune, este notó algo diferente, algo que no estaba presente hacía unos momentos. La mirada le resultaba familiar. Después de todo, la había visto en los rostros del cargamento de refugiados faunos que había rescatado. Esperanza temerosa. La expresión de Jaune se suavizó. La razón de su miedo era estúpidamente obvia. La gente se burla de ella por su nombre gracioso. Es un bonito nombre, Jaune le estrechó la mano. ¿Te importaría si te llamo Pir? Capítulo 10 fin. Disculpen la demora, escribí este capítulo en mi teléfono. Ahora tengo un cupo en el trabajo. Además, me dieron una computadora de la empresa, así que ya no puedo escribir la historia en mi tiempo libre. Aún así, espero que las actualizaciones sean más rápidas ahora que tengo un teléfono nuevo. Disculpen la lentitud del capítulo. Cada vez que escribo, empiezo con un plan general de lo que quiero lograr, pero al escribirlo, a menudo me doy cuenta de que necesito acortarlo o eliminar cosas. Aún así, al menos debería terminar el capítulo 11 pronto, pero debería tomarme un tiempo para pensar si quiero continuar con lo que tengo planeado. En fin.